el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 28 de junio, día 179 de este viaje de fe por 365 días en la palabra de Dios. El tema de hoy es: cuando tú olvidas, Dios aún recuerda. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 14, verso 29. Hechos, capítulo 18, versos del 23 hasta el capítulo 19, verso 12. Salmos 146, versos del 1 al 10 y Proverbios, capítulo 18, versos del 2 al 3. Hoy vamos a sumergirnos en una palabra poderosa que nos recuerda algo crucial. Dios no responde a nuestros méritos, Él responde a su fidelidad. Veremos cómo el Señor escucha el clamor del pueblo que lo había olvidado, cómo los huesos de un profeta siguen cargando vida y cómo el Espíritu Santo sigue transformando corazones el día de hoy. Yo tuve mucha oposición para grabar el episodio del día de hoy. Desde los vecinos con el taladreo, mucho trabajo, cosas por hacer, pero decía, tengo que sentarme, orar, grabar este episodio, porque el Espíritu Santo tiene un mensaje muy especial para ustedes en medio del capítulo, y ya se enterarán. Pero antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un testimonio que llegó a mi corazón. Es de una familia preciosa de Bogotá, Colombia. Es la familia Rubio Guzmán. Ellos me cuentan que desde abril de este año comenzaron a escuchar el podcast y han visto a Dios obrar en su casa de una forma sobrenatural. Me escribieron diciendo: Wendy, somos una familia católica, pero que desde que comenzamos a escucharte empezamos a conocer más a Dios, a entender la Biblia y sobre todo a necesitarla cada día. Escucharte se ha convertido en un alimento espiritual para todos nosotros. Pero lo más hermoso es lo que sucedió con su hija María Valeria, de 9 años. Ella pedía a diario una Biblia y como familia se propusieron a conseguirla. Fue un gran esfuerzo, pero lo lograron. Y el día que se la entregaron, antes de escuchar el episodio, María Valeria se fue a su cuarto con su Biblia nueva y escribió esto: oro en el nombre de Dios para que el milagro de la tía Erika se cumpla. Oro en el nombre de Jesús para no dejar de orar y acercarme más a Dios. Y que Wendy siga inspirando a más personas a creer que los milagros se pueden cumplir orando. Y a no esperar a que nos pase algo para orar. Amén. Cuando yo leí esta dedicatoria en la Biblia, si estas palabras salieron de una niña de 9 años, María Valeria, y su mamá después me dijo algo que me marcó. Vivimos en un mundo donde los niños ya no tienen temor de Dios. Verla a ella tan emocionada con su Biblia, escribiendo sus oraciones y creyendo de verdad, es el mayor regalo que una madre puede tener. Yo creo que Dios está tocando no solo a esta familia, Dios está tocando a las generaciones enteras. Y lo está haciendo en las casas, en las cocinas, en los cuartos, en los rincones donde alguien dice: aquí estoy, Dios, háblame. Quiero darle las gracias a esta hermosa familia Rubio Guzmán por recordarnos que cuando una casa se alinea con Dios, Él hace maravillas que trascienden a sus generaciones. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque tu fidelidad permanece, incluso cuando la nuestra falla. Gracias por tocar corazones, por tocar hogares, por levantar niños con fe. Niñas, Señor, que te adoren, por despertar todo corazón que estaba dormido. Hoy queremos escucharte, alinearnos contigo, que tu palabra nos transforme y que tu Espíritu, el Espíritu Santo, nos llene. Aquí estamos, Dios, háblanos, cambia nuestras vidas, enséñanos cómo quieres que seamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tus lapiceros, tus cuadernos. Tú también comiences a escribir tus oraciones, escribas tus bendiciones y recuerdes que el próximo en contar su testimonio puede ser tú y tu familia. Comenzamos, abróchate los cinturones.
Voy a comenzar con las lecturas el día de hoy, pero si escuchan un taladreo en la parte del fondo, es que justo hoy a mi vecino se le ha ocurrido taladrar en la parte de arriba de mi edificio. Bueno, comenzamos. Segunda de Reyes, capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor oyó su oración, pues venía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores y carros de guerra, 10 carros de guerra y 10,000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como el polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás y todo lo que él hizo y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego, su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá, y él reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que él hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego, su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que queda al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de estos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo, ni los ha expulsado de su presencia.
El rey Hazael de Aram murió y su hijo Ben-Adad lo sucedió en el trono. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Adad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado Joacás su padre. Joás venció a Ben-Adad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades israelitas. Segunda de Reyes, capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el 2.º año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió en cambio el ejemplo de su padre Joás. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Además, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Joctel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, para transmitirle un desafío. Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro. Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y estás orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los 2 ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad. Después, la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 17 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido al Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai,
profeta de Gat-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos los de Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Hasta ahí. Estos capítulos nos sitúan en una época de deterioro espiritual, tanto en el reino del norte, Israel, como en el reino del sur, Judá. En Israel reinaban Joacás y luego su hijo Joás, también llamado Jehoás, mientras que en Judá gobernaba Amasías. Es una etapa marcada por la idolatría, la inestabilidad militar y una fe profundamente superficial. Es en medio del caos donde vemos a un Dios que responde no por los méritos del pueblo, sino por su pacto eterno. Y lo que más me llama la atención de este pasaje no es la fidelidad del pueblo, sino la persistencia del amor de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Dios no te ama porque tú eres fiel, Dios te ama porque Él es fiel. Y con esto vemos 2 de Reyes capítulo 13, versos del 1 al 9. La Biblia nos dice que Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero cuando él fue oprimido por el rey de Siria, él clamó a Dios y Dios lo escuchó. ¿Cómo es eso posible? Miren el verso 4. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor y el Señor oyó su oración. Un clamor sincero, una oración que sale del corazón, aunque venga de labios impuros, todavía llega al corazón de Dios y Él puede enviar su ayuda. La Biblia nos dice que Dios escuchó la oración de Joacás. Aquí entendemos que la misericordia de Dios se activa más por compasión que por calificaciones. De repente él no era el más calificado, pero Dios puede responder a tu debilidad mucho antes que a tu desempeño. Dios no está esperando a que mejores para ayudarte. Él está esperando a que clames para poder ayudarte. Dios es como un padre que no exige boletas perfectas, notas perfectas, antes de abrazar a un hijo que está herido, que necesita ayuda. Él solo quiere que tú vuelvas a Él. Así que este mensaje es para todos aquellos que se sienten indignos. Cada vez que tú pienses que no eres digno de orar, ora más fuerte. La fe que clama en medio de esa vergüenza es la que más conmueve el corazón de Dios. Háblale con sinceridad y deja que Dios te ayude. Y luego vemos en 2 de Reyes capítulo 13, versos del 14 al 19, un milagro incompleto por una fe limitada. Es una escena cargada de simbolismo. El rey Joás visita al profeta Eliseo, pero Eliseo estaba moribundo. Eliseo le pide disparar una flecha como un acto profético, un acto de victoria sobre Siria. Y luego le pide golpear el suelo. Joás golpea solo 3 veces. Y Eliseo se enoja y le dice, debiste golpear 5 o 6 veces, entonces habrías destruido completamente a Siria. Y este es un retrato claro de cómo la fe a medias limita una victoria completa. Es como si tú y yo recibiéramos una llave de oro para abrir una bóveda y solo nos vamos a abrir un cajón pequeño. Dios te dio la autoridad, pero tu expectativa definirá el alcance de tu conquista. Dios te da una idea para un proyecto, pero tú lo haces solo como un pasatiempo. Dios te da una palabra para reconciliar, pero tú solo mandas un emoji en vez de enviar el mensaje completo. ¿Y si la victoria estaba en ir más allá? Yo te animo el día de hoy a hacer una lista de esas áreas donde sientes que estás obedeciendo a medias y pídele a Dios que te dé fe para ir más lejos. La diferencia entre lo bueno y lo maravilloso que Dios tiene para ti está en la intensidad con la que tú crees. En los versos 20 y 21 vemos que Eliseo muere, pero su historia no termina. Un cadáver es arrojado a su tumba y al tocar los huesos del profeta, revive.
Qué escena más impactante, ¿no? Esto nos recuerda que lo que está ungido no deja de tener poder, incluso después de muerto. La unción de Dios trasciende el tiempo, trasciende la muerte. Eliseo estaba muerto, pero su influencia permanecía y hasta causaba milagros. Este suceso demostró que Eliseo realmente había sido un profeta de Dios. También era testimonio del poder de Dios, porque ningún ídolo pagano jamás había resucitado a nadie. Por eso este milagro sirvió como recordatorio para Israel de que había rechazado la palabra que Dios le había dado por medio de Eliseo. Segunda de Reyes 14, versos del 1 al 22, nos cuenta la historia que Amasías comienza su reinado con justicia. Ejecuta a los asesinos de su padre, pero no mata a sus hijos, obedeciendo la ley de Moisés en el verso 6. Sin embargo, más adelante se deja llevar por el orgullo y reta innecesariamente al rey de Israel. Resultado: derrota, destrucción y captura. El orgullo posterior a una victoria puede ser más letal que la derrota. Después de cada logro, pregúntate: ¿a quién estoy reflejando con esto? Haz una pausa para adorar antes de celebrar, porque el éxito que no se entrega a Dios puede convertirse en tu ruina. Ora conmigo y dile: Señor, gracias porque respondes al clamor y no a mi historial ni a mi pasado. Perdóname por las veces que he limitado tu poder por mi falta de fe, por mi orgullo, por mis miedos. Hoy quiero obedecerte con todo el corazón, golpear el suelo con persistencia y vivir no por lo que merezco, sino por lo que tú me prometiste. Yo confío en ti y ayúdanos a nunca desviarnos de tu propósito y de tu plan en nuestras vidas, a estar alineados contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 18, verso 23. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido la enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús, con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando la Escritura. Les explicaba que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales.
Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Este pasaje marca el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Está centrado en la región de Asia Menor, especialmente en Éfeso, una de las más influyentes ciudades del Imperio Romano. Éfeso era un centro comercial, era un centro cultural y espiritual, hogar del famoso templo de Diana, Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de tanta idolatría, de tanta confusión espiritual, Dios comienza a manifestar su poder y lo hace con claridad, lo hace con profundidad y también con transformación de la gente. Lo que leeremos en este pasaje es cómo Dios confronta esa fe incompleta y los corrige con la verdad y también los confirma con su poder. Versos del 23 al 28 de Hechos 18 nos dice que Apolo era un hombre elocuente, con conocimiento de las Escrituras, era fervoroso, pero solo conocía del bautismo de Juan y predicaba con pasión, pero le faltaba la revelación completa sobre Jesús y también el conocer al Espíritu Santo. Entonces entran en escena Priscila y Aquila, una pareja laica, una pareja humilde, pero llena de sabiduría, que no los corrigen públicamente ni lo hacen con soberbia, sino que los invitan y los instruyen con amor. No basta con tener fervor, necesitamos formación. No basta con entusiasmo, necesitamos verdad. Muchos hoy predican, oran, sirven con sinceridad, pero lo hacen sin profundidad. De repente tú conoces a alguien que está muy apasionado por Dios, pero tiene fundamentos incompletos. No lo critiques, instrúyelo. No lo corrijas para que se calle. Acompáñalo para que crezca. Enséñale la palabra, lo que tú has aprendido de la palabra de Dios y cómo es que ahora tu conocimiento ha madurado, ha crecido y ahora también puedes enseñarlo. En Hechos capítulo 19, verso 2, Pablo les hace una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le responden, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ellos eran creyentes, pero no estaban viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo los guía a una comprensión más profunda. Los bautiza en el nombre de Jesús, ora por ellos, impone sus manos sobre ellos y ellos hablan en lenguas y profetizan. Una vida sin el Espíritu Santo es como una lámpara sin aceite. Está diseñada para alumbrar, pero condenada a la oscuridad. La pregunta de Pablo sigue vigente el día de hoy. ¿Has recibido al Espíritu Santo? ¿Estás viviendo guiado por el Espíritu Santo o solo estás viviendo en tus fuerzas? Una fe verdadera no es solo una creencia, es poder, es comunión, es una transformación continua. Ahora, ¿qué significa hablar en lenguas? Hablar en lenguas es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la que un creyente es capacitado para orar, para alabar, para interceder en un idioma no aprendido. No se trata de un talento humano ni de algo emocional, sino es una señal espiritual de que el Espíritu Santo ha llenado tu ser. Hablar en lenguas no es un evento extraño, es un lenguaje del cielo que tu espíritu necesita para sobrevivir en la tierra. ¿Qué sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Se activa una comunión directa con Dios. Es algo que va más allá de la lógica. El espíritu humano es fortalecido interiormente. Es lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, verso 4. Se rompe con toda pasividad espiritual y tu oración se vuelve como fuego. Se manifiesta una mayor sensibilidad a la voz de Dios. Hace un tiempo estuvimos orando y todos fuimos llenos del Espíritu Santo y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Recibimos el mayor regalo de Dios. Pero el hablar en lenguas es algo que no se fuerza. También es parte del regalo, viene incluido en el paquete. Pero sí se necesita desatar por medio de la fe. Hay quienes me decían, sentí un fuego, sentí ganas profundas de llorar, sentí como mucha paz. Algo me embargó en ese momento, pero sentí que estaba llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y hay quienes comenzaron a hablar en otras lenguas.
Si tú quieres también orar en lenguas, lo puedes hacer. ¿Cuál es el primer paso? Creer. Marcos capítulo 16, verso 7 dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los especiales, sino a los que creen. Luego pídele a Dios con fe. Lucas capítulo 11, verso 13 dice, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídele a Dios que te dé el bautismo del Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas, y pídelo con fe. Y por último, entrega tu lengua. Dios va a tomar el control sin tu permiso. Tú abres tu boca y Dios da el lenguaje. Empieza a hablar, aunque no entiendas. No busques entender, busca fluir. Es como un niño balbuceando, pero el Padre lo entiende perfectamente. Es tu forma de comunicarte con Dios. Y no tengas miedo. El Espíritu Santo nunca es confusión ni es ruido emocional. Es como un susurro de Dios activando lo eterno que hay en ti. Oremos juntos por un momento y digámosle a Dios, Señor, gracias por salvarme, gracias por amarme, gracias por darme acceso a una vida sobrenatural. Yo creo que el Espíritu Santo es para mí. No tengo miedo, no tengo dudas. Ahora mismo te pido, Dios, que me llenes de tu Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, satura todo mi ser. Te entrego mi voz, te entrego mis palabras, te entrego mi lengua y por fe empiezo a hablar en ese lenguaje del cielo. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abre tu boca, no en tu idioma, sino en fe. No pienses, fluye, y aunque te parezca extraño, déjalo salir. El Espíritu Santo está contigo. Él es quien te da las palabras. Gracias, Dios, porque hoy tú nos bautizas con tu Espíritu Santo a todos y nos llenas de ti. Cuando viene el Espíritu Santo, algo increíble sucede en nuestras vidas. No te frustres. A veces la mente tarda más que el espíritu en rendirse. Tú sigue orando, sigue pidiendo, sigue creyendo. Hay personas que lo reciben solos en su habitación, otros en la iglesia, otros en un momento de oración. Lo importante es la rendición, no el lugar, ni tampoco la emoción. El Espíritu Santo viene cuando tú tienes hambre por Él. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias porque hoy tú has venido a cada corazón que te anhela. Yo te pido que en esta semana empiecen a ocurrir encuentros inesperados contigo, momentos de llenura de ti, Espíritu Santo, y que muchos sean activados en oración en lenguas. Que esta generación no solo te escuche, sino que también te sienta, que tengan una fe viva, una fe que se manifieste. Gracias, Jesús, porque hoy tú nos llenas con tu Espíritu Santo. Oramos en tu nombre. Amén. Siento en este momento mucha paz de que el Espíritu Santo está con ustedes, que ustedes sienten algo distinto a lo que comúnmente se siente. Saben que tienen una relación con Dios y eso me da mucha alegría. Luego la Biblia nos dice en Hechos capítulo 19, versos del 8 al 12, que Pablo enseña por 3 meses en la sinagoga, pero como algunos se resisten, se traslada a un salón de una escuela llamada Tirano y enseña allí diariamente por 2 años. En este tiempo Dios hace milagros excepcionales. Hasta pañuelos y delantales que Pablo había tocado sanaban a enfermos. No era magia, no era emoción, era la autoridad espiritual verdadera. El poder de Dios que no se manipula, sino que se manifiesta cuando Dios encuentra un corazón rendido. Y esto es clave. El poder real no se da en un evento, se da donde hay una entrega continua. Pablo no buscaba una audiencia, él buscaba obediencia. Si tú quieres ver a Dios moverse con poder en tu vida, enfócate menos en lo extraordinario y más en lo diario. Busca la comunión diaria con Dios. Busca profundidad en la palabra de Dios.
Busca acercarte, orar, adorar, alabar. Oremos hoy y digámosle: Señor, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, así como hiciste con los discípulos en Éfeso. Permítenos vivir una vida con poder, no solo con palabras. Respáldanos con tu poder. No quiero vivir una fe vacía, quiero vivir una fe viva, una fe encendida, una fe profunda, una fe verdadera. Te entrego hoy, Dios, todo lo que soy y me abro a todo lo que tú eres. Obra en mí, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 146. Alabado sea el Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y de las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Este Salmo 146 yo lo titularía La confianza que no decepciona. En tiempos de crisis política, de injusticia social y de la opresión del pueblo, el salmista nos recuerda que los hombres fallan, pero Dios permanece. Y lo hace con una alabanza que no ignora la realidad, sino que la trasciende. Lo primero que dice el verso es: alabado sea el Señor. La alabanza aquí no es un acto externo, sino es un compromiso profundo. El salmista no dice: alabaré si tengo ganas, o alabaré cuando me sienta bien. Él dice: alabaré mientras viva, desde el alma, con todo mi ser. Adorar es responderle a Dios con lo mejor de ti, por lo mejor de Él. Nuestra alabanza no debe depender del estado de ánimo de nuestro día. Debe depender de la verdad de quién es Dios. Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios siempre está con nosotros. Aún en medio del dolor podemos decir: alabaré a Dios todo el tiempo. Aún cuando las cosas no estén bien, Él sigue siendo bueno. Versos 3 y 4 nos recuerdan que no debemos poner nuestra confianza en poderosos ni en simples seres humanos, porque no nos pueden salvar. Y aquí Dios nos hace una advertencia, y es una advertencia contundente. La confianza mal ubicada termina en decepción. Los seres humanos, tarde o temprano, por más que sean bien intencionados, nos van a defraudar. No nos pueden dar lo que solo Dios puede sostener, como la eternidad, la justicia, el propósito, la salvación. Cuando tú depositas tu estabilidad en una pareja, en un líder, en un pastor, en una amiga, en un jefe, y ese vínculo se rompe, también ahí se rompe tu paz. Pero cuando tu confianza está en el Dios eterno, no te hundes aunque todo tambalee. Así que recuerda esto: no pongas tu confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Es clara la forma en la que Dios nos habla el día de hoy. Allí no está. A veces nosotros buscamos y decimos: no, pero si esta persona me ayuda, si esta persona me beneficia. No, allí no está la ayuda para ti. La ayuda para ti va a venir de parte de Dios y tú lo vas a saber. No sigamos buscando en fuentes o en cisternas rotas. Instantáneamente la Biblia nos da la respuesta en el verso 5. Dice: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel. Son bienaventurados los que ponen su esperanza en el Señor. Este versículo marca un giro. Los que confían en Dios no quedan vacíos, quedan llenos de gozo, llenos de alegría, incluso en medio del dolor. No es felicidad emocional, es plenitud espiritual. Y en los versos del 6 al 9 se nos describe a Dios en acciones concretas, el creador del cielo y la tierra,
el que guarda la fidelidad para siempre, el que hace justicia al oprimido, el que da alimento al hambriento. Él es el que liberta al cautivo, el que devuelve la vista al ciego. Él es el que levanta al agobiado. Él es el que protege al extranjero. Es el que sostiene al huérfano y a la viuda. Es el que frustra los planes de los perversos. Y esta no es una poesía decorativa en el Salmo. Está allí con un propósito. El Dios en quien confías es un Dios que actúa, y actúa por los que no tienen voz. El Salmo termina diciendo, en el verso 10, el Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. El salmista termina como empezó, con alabanza, pero ahora con un motivo más, el reinado eterno de Dios, que no depende de votos, tampoco depende de temporadas o de promesas humanas. Dios no es un gobernante temporal. Él es el Rey eterno, el que permanece fiel de generación en generación. Cuando tú entiendes que Dios reina, dejas de vivir con miedo y empiezas a vivir con propósito. Oremos hoy y digámosle: Dios, te entrego toda mi confianza. No quiero depender de personas para lo que solo tú puedes sostener. Tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi creador. Gracias porque no olvidas a los que el mundo deja atrás. Gracias porque tú reinas, porque tú intervienes, tú sanas, tú levantas, tú provees. Mi alma te alaba, no por emoción, sino por convicción. Aunque mis planes fallen, yo sé que tú no me fallas jamás, que tú estás detrás de todo. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 18, versos 2 y 3. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. El verso 2 es un espejo, sobre todo para nuestra generación, una donde muchos quieren opinar, pero pocos quieren aprender. La Biblia dice, a los necios no les interesa tener conocimiento. En redes sociales, en conversaciones, incluso en ambientes de la iglesia, la necedad suena fuerte, pero piensa poco. Cuando tú hablas sin escuchar, aprendes sin entender. Piensa en un chat grupal, donde hay alguien que siempre tiene una respuesta, pero nunca una pregunta. Esa persona no edifica, solamente amplifica su ego. Lo que tenemos que hacer es pensar antes de hablar. ¿Esto aporta sabiduría? ¿O esto demuestra mi necedad? Y el verso 3 dice, hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. El mal te cubre de vergüenza, el escándalo te expone al desprecio. Este segundo verso revela algo profundo. El pecado no solo afecta a tu interior, sino también tu imagen pública. Cuando nosotros actuamos mal, tarde o temprano viene la vergüenza. Pero cuando el mal se hace con descaro, es decir, de forma escandalosa, sin remordimiento, la consecuencia no solo es la vergüenza, también es el desprecio. En el mundo de hoy, cuando alguien comete un error, pero lo expone como si fuera una virtud, termina siendo objeto de burla, de crítica, de cancelación. Dios no quiere avergonzarte. Él quiere restaurarte antes de que el escándalo te arrastre al desprecio. Así que estos versículos nos llaman a cultivar discernimiento en todo lo que hablamos, responsabilidad en la forma en la que nosotros actuamos y también a tener sensibilidad espiritual para no normalizar el pecado. Día 179, check. Y ahora, terminando este episodio, tenemos una cantidad de cumpleaños para celebrar a estos fieles oyentes, así que hoy, 28 de junio, estamos de fiesta. Feliz cumpleaños a Cel desde Costa Rica. Que tu corazón siga siendo ese lugar donde Dios siempre va a habitar. Feliz cumpleaños para Kim Méndez, también desde Costa Rica. Que este año Dios te bendiga con alegría renovada. Feliz cumpleaños para Ximena Barreto en Soacha, Colombia. Que el amor de Dios te sorprenda con cada detalle en este nuevo ciclo. Feliz cumpleaños Maximus desde España. Felices 16 años. Oro para que Dios te abra puertas en tu carrera de fútbol y que brilles con humildad y con fe. Tu mamá me encargó mucho estos saludos. Feliz cumpleaños para Estefanía Romo Camacho en Zaragoza, España. Que el Señor te bendiga en cada paso que des con valentía y con gracia.
Feliz cumpleaños para Doifi de la Cruz en Barranquilla. Que tu voz y tu fe sean faros en tu casa y en todo lugar. Feliz cumpleaños para Astrid en Bogotá. Que la paz de Dios cubra tu mente, tus sueños y conquistes lo más grande. Feliz cumpleaños Frank León en Guanajuato, México. Que la provisión de Dios y la sabiduría del cielo nunca falten en tu camino. Feliz cumpleaños para Mónica Eva Rodríguez en Bogotá. Que Dios recompense cada siembra tuya con cosechas de gozo. Feliz cumpleaños para Brenda Gutiérrez Martínez, que está cumpliendo 25 años en Santa Marta, la hermosa Santa Marta. Que este cuarto de siglo marque un inicio, un antes y después en una historia poderosa con Dios. Feliz cumpleaños para Joan Chávez desde Curumani, que está cumpliendo 37 años de testimonio de vida. Yo le pido a Dios que tu vida sea un reflejo del amor de Cristo en tu familia. Feliz cumpleaños para Carmen Bolaños, que el Espíritu Santo camine contigo en cada paso. Feliz cumpleaños para Shenita desde Boca Ratón, Florida. Que sientas hoy el abrazo de Dios tan fuerte como el de tu familia que te celebra el día de hoy. Feliz cumpleaños a Erika Carvalho López desde Puebla. Que este nuevo año sea de cielos abiertos sobre tu vida y sobre todo de pasos firmes. Feliz cumpleaños para Evelyn, que cumple 28 años en Arizona. Dios te está preparando para algo más grande de lo que te imaginaste. Feliz cumpleaños a Paula Valentina Costa en Bogotá. Que estos 24 años te encuentren floreciendo, así como Dios te ha plantado. Feliz cumpleaños para Stephanie Palmer. Que Dios sea esa torre fuerte para ti y que te muestre nuevos comienzos. Feliz cumpleaños para Matías Faría. Él cumple 8 años de vida desde Venezuela. Que el amor de Dios sea tu mejor entrenador. Tu mami y tus abuelos te aman con todo el corazón. Feliz cumpleaños para Abigail Molina desde El Salvador. Que tu corazón siempre arda por conocer más y más de Jesús. Feliz cumpleaños a Viridiana. Que este nuevo año en el que cumples 41 sean de restitución, de propósito y de plenitud. Feliz cumpleaños para Mariana desde Villa Hermosa. Que Dios llene tus días de luz y tu relación con Él sea cada vez más fuerte. Feliz cumpleaños para Eugenio Martínez Sandy. Felices 4 añitos. Tu mamá me dice que tú eres su regalo del cielo y que Dios tiene planes hermosos contigo. Feliz cumpleaños también para la pequeña Débora. Ella cumple 5 añitos. 5 añitos llenos de ternura. Le pido a Dios que crezcas fuerte, que crezcas alegre, con la gracia, con el favor de Dios y con mucha salud. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad. No se olviden escribirme sus saludos de cumpleaños con muchos días de anticipación, por favor. Les cuento que ya tengo el nombre para el próximo mes. Lo descubrí hoy en las lecturas de la Biblia, así que pronto se los estoy contando. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.